Bueno, queridos hermanos, seguimos con nuestras reflexiones. Hemos terminado nuestras 5 bloques de reflexiones acerca del noviazgo. Ahora quisiera seguir con ustedes hablando hoy y el primer bloque de mañana de los efectos del pecado original en el varón y la mujer, un tema del cual ya empecé a hablar. Ya me he referido antes, hablando en los bloques del noviazgo, acerca de este tema. Pero quiero volver ahora con un poco mayor de extensión y profundidad. Y esta noche quisiera referirme primero al ser humano al principio, en el designio creador, antes del pecado original, como un ser que es el horizonte del tiempo y de la eternidad, de la materia y del espíritu, de lo animal y de lo angélico, en la intención divina. Y después, en una segunda sección, acerca de la naturaleza humana ya herida por el pecado original, tema que continuaremos con la gracia de Dios mañana. Veamos pues, meditemos un poco el ser humano en el designio divino al principio. Al principio, Jesús se remite al principio hablando del hombre y la mujer. En el principio no era así. Es decir, el hombre puede repudiar a su mujer porque Moisés se lo permite, pero esto se debe a la dureza del corazón del hombre. En el principio no era así. Esa dureza en el corazón del hombre se produce con la caída, con el pecado original. El corazón del hombre se endurece. ¿Se endurece para qué? Se endurece para el amor verdadero, para el amor hacia la mujer, para el amor hacia Dios y también para el amor a la mujer. Pero al principio no era así, dice Jesús. Bueno, vamos a ver, a tratar de meditar algo acerca de ese designio de Dios al principio, ese maravilloso designio de Dios, al que el sacramento sanador del matrimonio quiere devolver a los hijos de Dios, a esa condición del principio. Al principio, el ser humano fue creado por Dios como un lazo armonioso del mundo material y del mundo espiritual. En el relato de la creación dice que Dios amasó de barro al hombre y después sopló un espíritu de vida en su nariz. Es decir, ahí están los dos aspectos de la naturaleza del varón, del hombre, lo material y lo espiritual, lo animal, lo angélico. En el designio creador no debía ser ni solamente animal, ni solamente ángel, iba a participar de la condición animal y de la angélica. La participación es también una categoría filosófica del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Esta participación, uno toma parte de lo animal y de lo espiritual. No es animal, no es ángel, pero participa de lo animal y de lo angélico. Al modo humano, es animal al modo humano y es ángel al modo humano. Ni animal ni ángel, pero asumiendo en sí, en forma humana, lo propio del mundo animal y lo propio del mundo angélico. Los hombres somos totalmente hombres y no animalidad más espiritualidad. Es decir, que en nosotros lo animal está al modo humano, más perfecto. El hombre mira y ve no como animal, sino como hombre. La vida animal está en el hombre asumida por la humanidad y asumida de manera eminente, perfeccionadamente. De modo que todo en el hombre es humano, también su animalidad y su espiritualidad. Y por lo tanto también su sexualidad no puede ser puramente animal, sino que será humana.
deberá ser humana, por lo menos en el designio del principio. Otra cosa es lo que pasa después de la caída. El ser humano es pues una combinación armoniosa de materia y espíritu. En el hombre recién creado se enlazaban armoniosamente lo animal y lo angélico, lo instintivo y lo intelectual. Por eso, Aristóteles y en su seguimiento Santo Tomás han comparado al ser humano con el horizonte. Así como en el horizonte parecen tocarse el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad, así también en el hombre parecen tocarse lo material y lo espiritual, cuerpo y alma, materia informada por el espíritu, lo animal combinado en un solo ser con lo angélico. Más aún, el hombre es entre todas las criaturas no solamente la única criatura que participa de todos los órdenes creados, desde lo mineral hasta lo angélico, sino la que más participa de la imagen y semejanza divina, de modo que en él, como lo figuró Miguel Ángel en el fresco de la Capilla Sixtina, parecen tocarse también lo humano y lo divino. De alguna manera somos como una síntesis de toda la creación a la que también el Creador toca, como el punto de contacto del Creador con la creación entera. Los cielos proclaman la gloria de Dios, dice el salmista, pero solo el hombre interpreta esa alabanza y es capaz de cantarla. Si hay algo propio del hombre es que alaba. Se dice que el hombre es un animal racional. Deberíamos decir que es un animal que alaba, capaz de alabar, capaz de cantar las alabanzas divinas. El mundo material es mudo. El hombre es como el diputado de la creación para alabar al Creador y reconocer su gloria. Sin el hombre, el universo carecería de inteligencia, de corazón y de voz para conocer, amar y alabar a Dios. Si se extinguiera la raza humana sobre la tierra, el universo quedaría mudo ante su Creador. Más, entre todas las criaturas materiales o visibles, solo el ser humano fue creado a imagen y semejanza visible de Dios. Es el único ser del mundo visible que espeja mejor la espiritualidad del Creador. Es imagen del Creador. La criatura que es la mejor imagen del Creador. Y que puede además entrar en diálogo espiritual con Él. El único ser visible capaz de adorarlo y dialogar, la única criatura capaz de dialogar con su Creador. De ese designio creador proviene la dignidad del hombre. Eso era en el principio. Por eso Adán estaba en el paraíso y Dios se paseaba por el paraíso y Adán era capaz de hablar con Dios. De ahí deriva la diferencia de la sexualidad humana de toda otra sexualidad puramente animal. Es por el matrimonio del hombre y la mujer que se perpetuaría la estirpe de los adoradores de Dios. Por la generación carnal se comunicaría una imagen y semejanza espiritual. En este sentido, la sexualidad humana es también, siempre hablando del designio del principio, como un horizonte donde se toca la comunicación del ser visible y el invisible. El ser carnal y el ser espiritual, el animal y el angélico, lo instintivo, necesario,
y lo amoroso libre, lo animal y lo personal. Adán fue creado primero. Nos dice la Escritura que vivía entre los animales y que les puso nombre. Es decir, tenía en común con ellos el elemento animal de su naturaleza, el cual le daba, y le sigue dando, la posibilidad de comunicarse con ellos, entenderlos, amaestrarlos, domarlos, domesticarlos, gozar de la compañía de algunos. Pero Adán no encontraba entre ellos una ayuda adecuada, es decir, semejante a él, en cuanto ser humano espiritual, capaz de relacionamiento interpersonal. No encontraba entre ellos otra persona humana como él. Para hacerle compañía espiritual fue creada otra persona humana, la mujer, su semejante, una ayuda semejante a él. La preeminencia del factor personal e interpersonal en la mujer se expresa en el relato bíblico de varias maneras. Es decir, esta nueva persona humana se presenta de una manera mucho más espiritual, de varias maneras. Hay como un acento en la espiritualidad de la mujer. Y a eso contribuyen varios indicios del texto bíblico. Ella es creada con esta intención, para ser la compañera espiritual del varón. En la intención de su creación hay una destinación espiritual, para entablar el diálogo espiritual y libre con un ser que ya tenía una capacidad de comunicación animal con los animales, espiritual con Dios, pero una capacidad insatisfecha de relacionamiento interhumano, espiritual, interpersonal. Quizá para subrayar que lo más propio de Eva está en el ámbito espiritual, este relato de los orígenes del hombre, del principio, relativiza en ella el elemento corpóreo. Dios no le hace un cuerpo propio, aparte, creado de la misma manera que antes había plasmado el cuerpo del varón a partir del barro. A Eva no le hace un cuerpo de barro, le hace un cuerpo de carne humana. Es decir, que la materia de la cual es sacada la mujer ya no es tan material como la materia de la que es sacada el varón, sino que es ya una materia vivificada y espiritualizada por su condición humana y personal. Dios usa para crear a la mujer no la tierra, sino el cuerpo del varón, un trozo del cuerpo del varón, como principio creador del cuerpo de la mujer. La materialidad de su cuerpo es tomada del cuerpo del varón. Y también su nombre es tomado del nombre del varón. Dice el texto bíblico, será llamada varona, Isha, porque del varón, Ish, fue tomada. El varón la reconoce. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y como que la recupera. El encuentro con ella es una especie como de recuperación de lo que él mismo es. Ella se reencuentra en él como en su origen y su contexto de pertenencia. Hay que notar también que según el texto bíblico, ella no proviene del cuerpo del varón por generación. No es hija de nadie, no es hija de un hombre, Eva, sino como por partición. Varón y mujer comparten, son copartícipes de una sola carne, un solo cuerpo. Él reconoce en ella la parte que le faltaba y sin la que estaba incompleto. Y ella reconoce en él
a aquel de quien proviene y a quien desde siempre pertenecía, sin el cual estaba como perdida e incompleta también. El hecho de que Adán reciba esposa directamente de Dios, otro aspecto más, establece un parentesco de alianza con su suegro divino, vamos a decir, ¿no? Porque siempre recibimos a la esposa de un suegro, de un padre. Bueno, para Adán, ¿cuál es el suegro de Adán? ¿Quién le da la mujer? Dios. Por lo tanto, hay como una alianza de parentesco, de un parentesco divino humano con aquel que le da la esposa. Pero también tiene que responder de ella ante Dios. Como de alguna manera siempre, ¿verdad? El hombre tiene que responder de su esposa delante del padre de la esposa. Como decía aquel padre, le decía al yerno, mirá que vos a mi hija no la casaste en la jungla, yo te la entregué en el altar. Como diciéndole, la recibiste de Dios. Es decir, que es tu suegro divino, pero te toma cuenta de tu mujer, que es su hija. La hija, en la familia humana, funda un parentesco y una relación social entre el padre y el esposo. Por eso, suegro viene de socher, y de socher viene socio. Hay como una especie de sociedad. En realidad, al suegro habría que decirle socio. En ella, en la hija que es dada en matrimonio, y por eso la lleva hasta el altar y ahí la entrega, y si falta el papá es el hermano mayor de la familia, ¿verdad? Siempre algún varón de la familia la lleva hasta el altar. En ella se anuda la alianza entre dos hombres y por lo tanto entre dos familias. Está llamada a ser factor de unión y de asociación. Al mismo tiempo, la esposa es concedida por otro ante el cual se es responsable. Así el varón es responsable ante Dios de la esposa, como el esposo lo es de la esposa ante la familia de la esposa. Pero la entrega de la esposa por parte de los suyos anuda un vínculo de alianza, de parentesco, que se espeja en la alianza con el suegro divino. Volvamos al modo de creación del cuerpo de Eva. El modo de creación del cuerpo de Eva, tomada del varón, como por parte, no por generación, sino por partición, expresa además una verdad acerca del modo de relación de la mujer con su propio cuerpo. En lo profundo de la experiencia femenina de relación con su cuerpo, y esto me parece que se remonta al principio, es como si habitara en un cuerpo ajeno que no le pertenece. A veces puede considerar su propio cuerpo con cierta distancia y extrañeza, y en ocasiones hasta con rechazo. En ocasiones puede sentirse sujeta como sometida a su corporeidad, presa de ella, decíamos ayer como la princesa en la torre. A ella le desagrada que atribuyan sus estados de ánimo espirituales o psicológicos a causas o a concausas físicas, hormonales o... Es como si la dependencia corporal la humillase. Quizá el relato bíblico expresa esas experiencias de la mujer en su corporeidad, mostrando que su cuerpo no es suyo, sino tomado del de Adán. No es otro diverso, sino uno tomado de la carne del varón, y que parecería conservar las huellas de una corporeidad ajena, aunque esté informada ahora por un alma femenina.
Es como si su destinación creacional a lo espiritual la hiciese padecer a veces su dependencia de lo físico. Acá de nuevo, ¿verdad? Ella es un ser destinado a lo espiritual. Parece que lo corpóreo es simplemente un sustentáculo, un sustento necesario. A la inversa, el relato bíblico de la creación del cuerpo de Eva expresa la experiencia de relacionamiento del varón con el cuerpo de la esposa. Es como si el varón reclamara el cuerpo de la esposa como parte del suyo y buscara reintegrarlo a sí mismo, reconociéndolo como propio suyo, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pablo comentará: maridos, amad a vuestras mujeres como a vosotros mismos. El que odia a su mujer se odia a sí mismo. Es parte tuya, sos tú mismo, no es otra. Fue tomada de ti, como una parte de sí mismo. Esto tiene también una verdad psicológica muy grande, queridos hermanos. ¿Qué pasa? ¿Por qué el varón a veces abandona a su esposa? Porque se odia a sí mismo. Llegan los 50, los 60, el hombre se mira al espejo, ve que está envejeciendo, considera su vida, ya la vivió, quizá no está del todo conforme con la vida que ha tenido, y se da cuenta que se va a morir, y se odia a sí mismo como ser mortal, es decir, no se acepta a sí mismo como ser mortal. Él quiere empezar de nuevo, y entonces deja a su mujer y se va con una chiquilina. ¿Pero por qué? Porque se rechaza a sí mismo. Por eso rechaza a la esposa. ¿Cuánta verdad humana hay aquí? El varón que no quiere morir, le pasa esto, ¿ven? Es incapaz de morir. Tendría que poder morir por amor. Por eso decíamos que el varón tiene que aprender a morir. Y que es mortal y aceptar su muerte. En vez de abandonarla, tendría que decidirse a morir por ella. Ahí se sanaría de su tentación. Es decir, lo que le pasa a ese varón es que la muerte le parece sin sentido porque no está motivada por el amor. Lo que tiene que hacer es motivar su muerte por amor, darle sentido a su muerte. ¿Y por qué le está fallando el sentido de la muerte? Porque le está fallando el amor a la esposa. No se sabe amar a sí mismo, tampoco sabe amar a la esposa. Prosigamos con nuestra reflexión. Después de este dicho de San Pablo tan sabio, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres como vosotros mismos, porque el que odia a su mujer se odia a sí mismo. Es este texto el que hemos comentado brevemente. El modo de creación del cuerpo de Eva, volviendo a este tema, expresa también el relacionamiento especial de la participación en un solo cuerpo de ambos cónyuges en la sexualidad humana, lo que dice Dios que serán uno solo, una sola persona, una sola carne, dice la Escritura. La sexualidad humana, diversa de la sexualidad animal, que tiene lugar en la relación matrimonial, según el designio del principio. En efecto, la relación, según el designio del principio, estaba destinada a ser tanto corpórea como espiritual. Por el matrimonio, ambos se volverían a ser una sola carne, un solo ser, un solo cuerpo del que ambos dispondrían como dueños en común, como socios en la común y amistosa corporeidad. Un solo cuerpo del que los dos libremente disponen y comparten. Serían dos personas habitando la misma carne
compartiéndola como comparten la misma casa y el mismo lecho. Pablo parece fundar ahí la oblatividad mutua entre esposo y esposa en el designio del principio, que era el designio divino, y que la salvación cristiana restaura por obra de la gracia sanadora del sacramento del matrimonio. Dice Pablo, la mujer no es dueña de su cuerpo, sino su esposo. Ni el esposo es dueño de su cuerpo, sino la esposa. ¿Qué nueva luz cae sobre estas palabras de Pablo a la luz del principio, a la luz de la obra creadora por partición, por esa obra de Dios que toma el cuerpo de la mujer del cuerpo del varón? Por separación, para la unión. El esposo tiene un derecho al cuerpo de la esposa, como el todo tiene derecho a su parte, porque el cuerpo de la mujer fue tomada del cuerpo del varón. Pero la esposa tiene derecho al cuerpo del esposo, como la parte tiene también derecho al todo, sin el cual no tendría sentido. Son el uno para el otro, pero en forma disimétrica, no intercambiable. No es un todo con un todo ni una parte con una parte. Es un todo con su parte y es la parte con su todo. Ella es como la parte del todo y él como el todo al que pertenece la parte. Ninguno tiene sentido sin el otro. Se necesitan el uno al otro. Ninguno está completo sin el otro. Se pertenecen el uno al otro. La unidad de origen anterior a la separación creadora vuelve a restablecerse en el amor matrimonial cristiano libremente, por acuerdo amoroso de ambas voluntades. Ambas voluntades de las criaturas coinciden con la voluntad del Creador. Cada uno restituye al otro libremente y por amor lo que le pertenecía. Es la oblatividad, el don de sí. Te pertenecía. Soy tuyo, soy tuya. El cuerpo de la mujer lo restituye ella libremente al varón, como al todo del que fue tomado su cuerpo, y el cuerpo del varón es entregado por él libremente a la mujer, como el todo al que la parte tiene un derecho fundado en la voluntad creadora de Dios. Estas reflexiones sobre el relato bíblico, queridos hermanos, tienden entonces a mostrarnos lo que era el amor matrimonial a la luz del designio del principio. Hagamos una pausa de contemplación de este maravilloso designio divino sobre el ser humano.